La mujer que parecía invencible. Durante más de 2 décadas, el rostro de Viviana Gibelli fue sinónimo de control, elegancia y éxito. En la pantalla, su voz era firme, su sonrisa calculada, su mirada imposible de desarmar. Para millones de espectadores, Viviana representaba algo más que una conductora de televisión. Era la encarnación de la mujer que había vencido al tiempo, a la competencia feroz del medio y a los prejuicios que castigan a las figuras femeninas cuando envejecen frente a las cámaras. Desde la perspectiva del público, su vida parecía perfectamente ensamblada. Una carrera sólida, contratos estables, reconocimiento transversal, como broche de oro. Un matrimonio discreto pero aparentemente armonioso. No había escándalos. No había titulares venenosos. En una industria que se alimenta del caos, Viviana era la excepción. Una isla de estabilidad en un océano de egos, traiciones y caídas estrepitosas. La arquitectura de una imagen perfecta. Viviana entendía el poder de la narrativa mucho antes de que la palabra branding personal se pusiera de moda. Cada aparición pública estaba medida. Cada entrevista era un ejercicio de equilibrio entre cercanía y misterio. Nunca ofrecía demasiado. Nunca se permitía el exceso emocional. Su vida privada era una fortaleza cuidadosamente defendida. Ese autocontrol no era casual. Era el resultado de años de aprendizaje, en un medio despiadado, donde una frase fuera de lugar puede destruir una reputación construida con décadas de esfuerzo. Viviana había visto caer a colegas, amigas, rivales. Había aprendido de sus errores y juró no repetirlos. Su matrimonio, en ese contexto, funcionaba como un pilar simbólico. No necesitaba exhibirlo. Bastaba con saber que existía. Un esposo fuera del foco mediático. Una relación normal. La promesa implícita de que, detrás de las luces, Viviana llevaba una vida común, protegida del ruido. Pero la normalidad, en el universo de la fama, suele ser una ilusión peligrosa. El primer indicio. Los grandes colapsos rara vez comienzan con una explosión. Empiezan con una grieta mínima, casi invisible, un detalle que no encaja. Una sensación incómoda que se intenta racionalizar. En el caso de Viviana, ese primer indicio no fue una prueba, ni un rumor, ni una llamada anónima. Fue algo mucho más perturbador. La intuición. Esa percepción sutil que ninguna estadística puede medir, pero que muchas mujeres reconocen de inmediato cuando algo en su mundo íntimo se desplaza. Cambios en los horarios. Silencios innecesarios. Explicaciones demasiado largas para preguntas simples. No eran pruebas, eran señales. Y Viviana, acostumbrada a leer entre líneas en entrevistas y debates televisivos, no podía ignorarlas en su propia casa. Durante semanas, tal vez meses, decidió no mirar de frente aquello que empezaba a sospechar. No por ingenuidad, sino por estrategia emocional. Admitir la duda significaba abrir una puerta que tal vez no podría volver a cerrar. El miedo a perder el control. Para una mujer como Viviana, el miedo no era a la traición en sí. El miedo era perder el control del relato. Porque en su mundo, la traición no se queda en el dormitorio. Se filtra, se amplifica, se convierte en titular, en juicio público, en arma arrojadiza. Aceptar la posibilidad de una infidelidad significaba aceptar algo mucho más profundo, que había una parte de su vida que ya no dominaba. Y para alguien que había construido su identidad sobre la solidez y la coherencia, eso era una amenaza existencial. Así, Viviana optó por el silencio. Un silencio activo, analítico. Observó, escuchó. Tomó nota mental de cada contradicción. No buscaba aún la verdad. Buscaba confirmación de que sus miedos estaban equivocados. Pero la verdad, cuando decide mostrarse, rara vez lo hace con delicadeza. La antesala del derrumbe. En retrospectiva, quienes rodeaban a Viviana empezarían a notar pequeños cambios. Una tensión imperceptible en el set. Una mirada que se perdía por segundos más de lo habitual.
un cansancio que el maquillaje ya no lograba ocultar del todo. Nadie preguntó. En el mundo de la televisión no se pregunta lo que puede generar incomodidad. Se espera. Se especula. Se observa desde lejos. Viviana, mientras tanto, seguía cumpliendo con su papel. Profesional hasta el extremo. Sonriente. Puntual. Impecable. Como si la disciplina pudiera contener lo que empezaba a gestarse en su interior. Porque, aunque todavía no lo sabía con certeza, el mecanismo ya se había activado. Y una vez que la sospecha se convierte en necesidad de verdad, no hay marcha atrás. El escenario estaba preparado. La caída aún no había ocurrido. Pero el final, ese final trágico, íntimo y devastador, ya había comenzado a escribirse. El día en que la verdad dejó de pedir permiso. La verdad no irrumpe siempre con violencia. A veces entra en silencio, como una sombra que se desliza por una habitación conocida y cambia su temperatura sin mover un solo objeto. Así fue como llegó a la vida de Viviana Ghibelli, sin estruendo, sin advertencias, sin la cortesía de una explicación previa. Durante años, Viviana Boone había entrevistado a personas enfrentadas a escándalos, caídas públicas, traiciones expuestas. Sabía reconocer el temblor en la voz, el parpadeo excesivo, la frase mal cerrada. Lo había analizado todo desde la distancia profesional. Lo que jamás imaginó fue que tendría que aplicarse ese mismo método a su propio matrimonio. El momento exacto. No hubo detectives privados, ni confrontaciones teatrales. El descubrimiento ocurrió de la manera más cruel posible, por acumulación. Un mensaje visto por error, una conversación borrada a medias, una llamada interrumpida demasiado rápido. Viviana no necesitó más. En ese instante, su mente, entrenada durante décadas para unir fragmentos, hizo lo que mejor sabía hacer: reconstruir la historia completa sin necesidad de escuchar una sola confesión. No gritó, no lloró, no enfrentó a nadie. Se quedó sentada, inmóvil, con el teléfono entre las manos, entendiendo algo que marcaría un antes y un después. La traición no es solo un acto. Es una reescritura forzada de todo el pasado. Cada recuerdo feliz se volvió sospechoso. Cada gesto de cariño, una posible coartada. La vida compartida dejó de ser una línea recta y se transformó en un archivo contaminado. La doble vida invisible. Lo que más la devastó no fue la infidelidad en sí, sino la logística del engaño. El tiempo invertido. Las mentiras sostenidas con precisión quirúrgica. La normalidad fingida. Viviana comprendió algo que muchas mujeres descubren demasiado tarde. No se traiciona por accidente. Se traiciona con planificación, con disciplina, con una frialdad que desmonta cualquier ideal romántico. Mientras ella construía una imagen pública basada en coherencia y respeto, en su propio hogar se desarrollaba una narrativa paralela, ajena, excluyente. No había sido invitada a su propia verdad. El silencio como campo de batalla. Durante días, quizás semanas, Viviana eligió callar. No por debilidad, por cálculo emocional. Sabía que, una vez pronunciada, la verdad se volvería irreversible. Y en su mundo la palabra no solo libera, también condena. Continuó trabajando. Cumplió contratos, sonrió frente a las cámaras con una precisión casi inhumana. Nadie sospechó que, detrás de ese profesionalismo impecable, se estaba gestando una implosión interna. El silencio se convirtió en su trinchera, pero también en su prisión. Cuando la traición alcanza a la identidad, la pregunta que comenzó a perseguirla no fue ¿por qué? Fue algo mucho más peligroso. ¿Quién soy ahora? Porque la traición no solo rompe la confianza en el otro, rompe la confianza en uno mismo. Viviana empezó a dudar de su intuición, de su inteligencia emocional, de su capacidad de leer a las personas. Y para alguien que había hecho de esa lectura su oficio, la herida fue profunda. La mujer fuerte, segura, analítica, comenzó a fracturarse desde dentro. No de manera visible, sino estructural. Como un edificio que sigue en pie, pero ya no es seguro habitar. El espejo nocturno. Una noche, al llegar sola a casa,
Viviana se detuvo frente al espejo. No buscaba su reflejo físico. Buscaba señales de la mujer que había sido hasta ese momento. No encontró respuestas. Encontró cansancio y una certeza inquietante. La verdad ya había cambiado al final, aunque nadie más lo supiera todavía. En ese instante entendió que no se trataba solo de una traición conyugal. Era el comienzo de una exposición inevitable. Porque en el universo de la fama, los secretos no envejecen bien. Se pudren. Y cuando salen a la luz, arrastran todo a su paso. Viviana aún no había hablado, aún no había enfrentado, aún no había decidido. Pero el equilibrio estaba roto. Y cuando una figura pública pierde el control de su relato íntimo, el precio suele ser alto. A veces, devastador, cuando el silencio se volvió imposible. En la vida de Viviana Ghibelli, el silencio había sido siempre una herramienta de poder. Saber callar, elegir el momento exacto para hablar, dosificar la información. Esas eran las reglas no escritas que había aprendido desde joven en el mundo de la televisión. Pero el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de proteger. Empieza a delatar. El rumor como detonante. No fue una confesión, ni una filtración directa lo que encendió la maquinaria mediática. Fue algo mucho más banal y, por eso mismo, más peligroso. Un rumor mal situado. Un comentario fuera de micrófono. Una mirada captada por una cámara indiscreta. Una ausencia repetida en eventos donde siempre había estado. En cuestión de días, las preguntas comenzaron a circular con la sutileza habitual del espectáculo. ¿Está bien, Viviana? ¿Pasa algo en su matrimonio? Se la nota distante. Nada explícito. Todo insinuado. Viviana lo supo antes de leerlo. En el ambiente, el rumor se percibe como una corriente eléctrica, invisible, pero inconfundible, y una vez que circula, no se puede contener. El cuerpo traiciona lo que la voz calla. Aunque su discurso público se mantuvo intacto, el cuerpo empezó a mostrar fisuras. El cansancio se volvió crónico. La concentración, intermitente. La paciencia, escasa. En el set, algunos técnicos evitaban mirarla a los ojos. Otros exageraban la cortesía. Era la señal más clara de que algo se comentaba fuera de su alcance. Viviana comprendió entonces una verdad incómoda. Ya no controlaba la narrativa. El escándalo aún no tenía forma, pero tenía hambre. La presión de decidir. Toda figura pública llega, tarde o temprano, a un punto crítico. Hablar o ser hablada. Viviana lo sabía. Y sin embargo se resistía. No por miedo al juicio externo. Había sobrevivido a muchos. Sino por algo más profundo. No estaba preparada para admitir en voz alta que había sido vulnerada. En un mundo que premia la fortaleza y castiga la fragilidad, reconocer la traición era, paradójicamente, un acto de desnudez extrema. Pero la alternativa era peor. El silencio ya no era una opción neutral. Era una admisión pasiva. El primer quiebre público. El momento llegó sin dramatismo aparente. Una entrevista pactada con antelación. Un espacio controlado. Preguntas supuestamente seguras. Hasta que una frase cruzó la línea. Viviana no respondió. No negó. No afirmó. Solo guardó silencio durante unos segundos más de lo habitual. Ese vacío fue suficiente. En televisión, el silencio es una declaración. Y ese silencio, cargado de tensión, se convirtió en el titular que nadie había formulado, pero todos entendieron. A partir de ahí, el efecto dominó fue inmediato. La mujer detrás del personaje. En privado, Viviana comenzó a derrumbarse de una manera que nadie veía. No eran ataques de llanto ni escenas melodramáticas. Era algo más peligroso. El desgaste lento. La erosión constante de la autoestima. Empezó a cuestionar decisiones pasadas, a reinterpretar conversaciones antiguas, a dudar de su propia memoria emocional. La traición ya no era solo un hecho. Se había transformado en un lente deformante que alteraba toda su historia personal. La pregunta que la perseguía era cruel y persistente. ¿Cómo no lo vi antes? El juicio invisible. Más devastador que la prensa fue el juicio interno. Porque mientras el público debatía versiones, Viviana se juzgaba sin piedad.
no por haber sido engañada, sino por haber creído. La mujer que había construido su imagen sobre la lucidez y la inteligencia emocional se sentía, por primera vez, profundamente ingenua. Y esa percepción minaba el núcleo de su identidad profesional. El punto de no retorno. Llegó un momento, una noche, un hotel, una habitación anónima después de una jornada de trabajo, en el que Viviana comprendió que algo se había roto de forma irreversible. No era el matrimonio, no era la reputación, era la confianza en la continuidad de su vida tal como la había conocido. Ese fue el instante más peligroso. Porque cuando una persona deja de imaginar el futuro como una extensión del presente, entra en territorio desconocido, y no todos logran salir ilesos. Viviana aún estaba de pie, aún cumplía, aún respondía. Pero, por dentro, el desgaste había alcanzado una masa crítica. Y en ese punto exacto, cuando la mujer pública seguía funcionando, pero la mujer privada ya no, comenzó a gestarse el verdadero final. No el mediático, el íntimo, el final que nadie vio venir. El final no llegó con una explosión. No hubo escándalo definitivo, ni confesión pública, ni lágrimas transmitidas en horario estelar. El desenlace de Viviana Ghibelli fue mucho más silencioso, y por eso mismo más devastador. Porque algunos finales no se anuncian, se consumen lentamente, a puerta cerrada, mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado. La retirada invisible. Un día, casi sin explicación, Viviana empezó a desaparecer. No de golpe, no de forma dramática. Primero rechazó entrevistas, luego postergó proyectos, después dejó de estar disponible. Para la industria, aquello fue leído como una pausa estratégica. Está eligiendo, decían algunos. Está cuidándose, sugerían otros. Pero la verdad era más cruda. Viviana ya no tenía fuerzas para sostener el personaje que había construido durante toda una vida. La traición no solo había quebrado su matrimonio, había erosionado su relación con la exposición pública. El escenario, que durante años fue su territorio natural, se había transformado en un espacio hostil, lleno de miradas que ya no distinguían entre la mujer y el mito. El precio de la dignidad. Viviana pudo haber hablado. Pudo haber contado su versión. Pudo haber convertido el dolor en relato rentable. No lo hizo. Y esa decisión, que muchos interpretaron como soberbia o frialdad, fue en realidad un acto desesperado de dignidad, porque explicar la traición habría significado revivirla públicamente, permitir que fuera diseccionada, opinada, banalizada. Eligió el silencio definitivo, no como estrategia, como límite. El derrumbe interior. Lejos de las cámaras, Viviana enfrentó lo más difícil. Reconstruirse sin aplausos, sin guión, sin validación externa. Pero hay heridas que no cicatrizan con facilidad. La traición había dejado secuelas profundas, desconfianza, aislamiento, una fatiga emocional persistente. No era depresión espectacular ni colapso visible. Era algo más insidioso, la pérdida de sentido. Aquello que durante años había dado coherencia a su vida, la carrera, la pareja, la imagen pública, se había desintegrado en poco tiempo. Y cuando los pilares caen al mismo tiempo, incluso las personas más fuertes vacilan. El final simbólico. No hubo un anuncio oficial de despedida. No hubo homenaje. No hubo cierre ceremonial. Simplemente, un día, Viviana dejó de estar. Su ausencia fue el verdadero final trágico. Porque en un mundo que solo reconoce lo que brilla, desaparecer sin hacer ruido es la forma más radical de ruptura. El público siguió adelante. La televisión también. Como siempre ocurre, lo que queda después. Años después, su historia empezó a leerse de otra manera. No como un chisme, ni como un escándalo inconcluso, sino como una advertencia silenciosa. La traición no destruyó a Viviana por el acto en sí, sino por lo que reveló. La fragilidad de las certezas, la soledad de la exposición, el precio psicológico de vivir convertida en símbolo. Su final no fue una tragedia inmediata, sino una retirada forzada del mundo que alguna vez dominó. Cuando el silencio es la última verdad, la historia de Viviana Ghibelli termina, como suelen hacerlo las tragedias más profundas, en silencio.
Un silencio que no busca castigo ni compasión, sino protección. Protección de lo último que le quedaba intacto. Su dignidad. La traición que descubrió no solo rompió un vínculo conyugal, fracturó una arquitectura emocional construida durante décadas. La obligó a mirarse sin filtros, sin personajes, sin aplausos. Y en ese hueco sin luces, comprendió que la fama, ese escudo que muchos creen invulnerable, no sirve cuando el dolor nace en el lugar más íntimo. Viviana no perdió únicamente a un esposo. Perdió una narrativa de vida, una continuidad, una certeza. Y frente a esa pérdida, eligió el único acto verdaderamente radical que le quedaba: retirarse. No para huir, sino para no permitir que su herida se convirtiera en mercancía. Este final no habla de derrota, sino de límite, no de debilidad, sino de resistencia silenciosa. Porque en un mundo que exige explicaciones constantes, callar también puede ser una forma de verdad. Y a veces, la mayor tragedia no es caer ante los ojos del público, sino descubrir que seguir en pie exige desaparecer. Ese fue su final. No espectacular, no ruidoso, pero profundamente humano.